gracias por acompañarnos en este importante viaje de reflexión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los saludo y oro para que su día esté lleno de su gracia. Mientras profundizamos en este mensaje urgente, esperamos que permanezcan con nosotros hasta el final y que consideren suscribirse a nuestro canal para recibir información y actualizaciones sobre estos importantes temas. A medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio, en particular entre Israel e Irán, el mundo se encuentra en vilo. La relación entre estas dos naciones, ya plagada de profundos conflictos históricos e ideológicos, ha llegado a un punto de ruptura. Los lanzamientos de misiles de Irán contra Israel han hecho sonar las alarmas a nivel mundial, lo que ha llevado a muchos a temer que un conflicto importante no solo sea inminente, sino quizás inevitable. La comunidad internacional observa con ansiedad cómo se ha pedido a Estados Unidos que intercepte y destruya los misiles iraníes, una clara señal de lo grave que se ha vuelto la situación. A medida que se desarrollan estas hostilidades, existe una creciente preocupación de que este conflicto pueda encender una confrontación mucho mayor, que involucre no solo a Israel e Irán, sino también a otras potencias mundiales. Algunos incluso especulan que esto podría ser el catalizador de una tercera guerra mundial. Esas posibilidades son profundamente inquietantes y han llevado a los líderes espirituales de todo el mundo a hacer llamamientos urgentes a la oración y a la preparación espiritual. Uno de esos líderes es el padre Michel Rodríguez, cuyas visiones proféticas sobre los acontecimientos mundiales han ganado mucha atención en los últimos años. El padre Michel ha advertido desde hace tiempo que nos estamos acercando a un momento de gran agitación espiritual y geopolítica, en particular en los últimos meses del año. Sus predicciones anteriores, que en su día muchos descartaron por demasiado dramáticas, ahora parecen estar rindiendo frutos. A medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio y se cierne la amenaza de guerra, sus mensajes de vigilancia espiritual y preparación han adquirido una profunda relevancia. El padre Michel no está solo en sus advertencias. El padre Oliveira de Brasil, por ejemplo, también profetizó un aumento de los disturbios globales, en particular a finales de septiembre y principios de octubre. Esas voces proféticas ahora parecen estar en sintonía con los acontecimientos que se están desarrollando, y como resultado, cada vez más personas las toman en serio. Lo que antes se veía como una posibilidad lejana, es ahora una realidad aterradora. A la luz de estas terribles predicciones, el llamado a la oración nunca ha sido más urgente. En todo el mundo, las comunidades religiosas están recurriendo a la oración, la penitencia y el ayuno como ejercicios espirituales para prepararse para lo que pueda venir. A medida que la situación continúa empeorando, la importancia de la oración colectiva no se puede exagerar. A medida que los sonidos de la guerra se hacen más fuertes, es vital que los creyentes se unan en oración para mantener la paz y buscar la intervención divina. En el centro de este conflicto está Israel, a menudo considerado como la nación elegida de Dios. Las tensiones entre Israel e Irán no son meramente políticas, tienen profundas raíces en un significado religioso y espiritual. Para muchos, estos eventos son vistos como signos de los tiempos, el cumplimiento de profecías bíblicas que advierten de guerras, conflictos y sufrimiento antes de la venida del Señor. Para quienes estudian estas profecías, las hostilidades crecientes entre Israel e Irán tienen un peso inmenso, señalando que podemos estar entrando en un periodo crítico en la historia. El conflicto actual agrega una capa de complejidad, ya que no es solo un choque de naciones sino también una batalla espiritual entre diferentes religiones. Mientras Israel enfrenta amenazas de misiles de Irán, algunos ven esto como una manifestación de las crecientes tensiones religiosas y políticas que se han estado gestando durante siglos. Es una batalla no solo por territorio o poder, sino por el alma misma de la región, una región que tiene un profundo significado para judíos, cristianos y musulmanes por igual. En tiempos como estos, se nos recuerda la necesidad de tener fortaleza espiritual. Las Sagradas Escrituras advierten de guerras y rumores de guerras, pero también prometen que quienes buscan a Dios con sinceridad y fe encontrarán su protección. Este es un tiempo de oración y arrepentimiento.
Los acontecimientos que se desarrollan ante nosotros son un llamado a volver a Dios, a buscar su misericordia y a pedir su guía mientras navegamos por estos tiempos peligrosos. Las advertencias del padre Michel Rodríguez no se refieren solo a las tensiones geopolíticas, sino a la preparación espiritual de los fieles. Nos insta a permanecer cerca de nuestra fe, a profundizar nuestra vida de oración y a buscarla. Protección divina para nosotros mismos, nuestras familias y nuestras naciones. Su mensaje es una llamada de atención para prepararnos espiritualmente para los desafíos que nos esperan, confiando en que la voluntad de Dios, aunque misteriosa, es siempre para nuestro bien último. Mientras seguimos siendo testigos de estos acontecimientos inquietantes, no nos dejemos llevar por el miedo sino por la fe. Nuestras oraciones son poderosas. Cuando oramos juntos, no solo buscamos protección para nosotros mismos, sino que también nos convertimos en instrumentos de paz y sanación en un mundo desgarrado por la división y la lucha. Ahora es el momento de unirnos en oración, de pedir la misericordia de Dios y de confiar en que su providencia nos guiará a través de cualquier prueba que enfrentemos. En conclusión, las palabras del padre Michel Rodríguez deben ser un llamado a la acción para todos nosotros. Los tiempos que se avecinan pueden ser difíciles, pero a través de la oración, el arrepentimiento y una fe inquebrantable, podemos enfrentar cualquier desafío que surja. Estemos atentos, preparados espiritualmente y unidos en nuestra fe. Recordemos siempre que Dios está con nosotros y que, sin importar cuán oscuro parezca el mundo, su luz nunca se apagará. Gracias por acompañarnos hasta el final de este importante mensaje. Por favor, comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvide suscribirse y hacer clic en el icono de la campana para recibir actualizaciones sobre futuros vídeos. Sus oraciones y participación son invaluables en estos tiempos críticos. Ante los conflictos globales en curso, muchos cristianos están interpretando las guerras y tensiones actuales como señales del fin de los tiempos, como se predijo en profecías antiguas. Estos acontecimientos parecen estar en sintonía con una serie de acontecimientos cosmológicos y religiosos notables que están alimentando un creciente sentido de urgencia entre los fieles. Por ejemplo, el momento del ataque con misiles iraníes contra Israel coincidiendo con la apertura del Sínodo de la Sinodalidad, un acontecimiento fundamental en la Iglesia Católica, es visto por muchos como una poderosa convergencia celestial y terrenal. Para añadir más misterio, se predijo que se produciría un eclipse el mismo día, lo que algunos interpretan como una señal cósmica que marca el comienzo de grandes acontecimientos en la historia humana. Además, la fiesta de las trompetas, una celebración importante en el calendario árabe, está estrechamente vinculada a las tradiciones bíblicas que consideran que este momento es un marcador del fin de los tiempos. Para quienes creen en el significado de estos signos celestiales y mundanos, la sensación de que vivimos en tiempos proféticos nunca ha sido más tangible. A medida que estos acontecimientos se desarrollan en lo que parece una tormenta perfecta de señales terrestres y cósmicas, está creciendo entre los creyentes un llamado colectivo a la acción. Muchos, incluidos líderes espirituales como el padre Michel Rodríguez, están instando a sus seguidores a prepararse, no solo físicamente, con elementos esenciales como alimentos y suministros, sino también espiritualmente, para fortalecer sus corazones y mentes contra las pruebas que se avecinan. La oración, en particular el rezo del rosario, se considera una de las prácticas espirituales más poderosas para lograr la paz mundial y la protección durante estos tiempos turbulentos. El llamado repetido de la Virgen María a rezar el rosario, sobre todo en las apariciones de Medjugorje, se considera una herramienta esencial para prevenir más sufrimiento y conflictos. Sus mensajes han enfatizado la necesidad de la oración para fortalecer a los fieles y pedir la intervención divina, mientras el mundo enfrenta eventos cada vez más caóticos e impredecibles. Muchos creen que estamos viviendo en el cumplimiento de las profecías bíblicas y marianas, que predijeron los tiempos difíciles que ahora atravesamos. La demanda de preparación espiritual está creciendo, y cada vez más personas reconocen que su fe en Dios y sus promesas serán el refugio más seguro en medio de esta agitación. Además de la oración y la penitencia, los líderes religiosos han recomendado medidas prácticas para prepararse para posibles dificultades,
como almacenar alimentos y otras necesidades para tiempos inciertos. Sin embargo, la preparación más importante sigue siendo espiritual. El llamado es claro: estar listos, tanto exterior como interiormente, para los desafíos que se avecinan. La fe, especialmente en estos tiempos impredecibles, se convierte en la mayor fuente de paz y seguridad. El padre Michel Rodríguez, haciéndose eco de la sabiduría bíblica, nos recuerda a las vírgenes prudentes que mantenían sus lámparas listas, anticipando el regreso del Señor. Mientras las tensiones siguen aumentando en Medio Oriente y en todo el mundo, nunca ha sido más urgente mantener nuestros corazones y mentes enfocados en la preparación espiritual y permanecer vigilantes para el cumplimiento de las promesas divinas que muchos creen que ahora se están desarrollando ante nuestros ojos. La fragilidad del mundo y la amenaza inminente de un conflicto internacional solo subrayan la importancia de permanecer firmes en la fe, confiar en la protección de Dios y fomentar la paz tanto externa como interna. Este periodo de incertidumbre exige reflexión y acción, un llamado a fortalecer nuestro vínculo con lo divino y estar preparados para lo que venga. El llamado urgente a la fe y la oración en medio de un conflicto global mientras las tensiones siguen aumentando y más naciones se involucran en el conflicto en escalada, el mundo se encuentra al borde de un precipicio. Estados Unidos, junto con varios otros países, ha intensificado su participación en los recientes ataques contra Israel, que muchos temen que sea un paso peligroso hacia un conflicto global aún mayor. Los líderes religiosos han estado haciendo sonar la alarma, advirtiendo que cuanto más se prolongue esta guerra, mayor será el sufrimiento, no solo para las naciones involucradas directamente sino para el mundo en su conjunto. En estos tiempos inciertos y peligrosos, la importancia de la oración, la fe y la confianza inquebrantable en el plan de Dios nunca ha sido más crítica. Mientras la sombra de una posible guerra mundial se cierne más grande, muchos están recurriendo a su fe en busca de consuelo y dirección. La idea de que Dios sigue teniendo el control, a pesar del caos, es un faro de esperanza para quienes luchan por darle sentido a la agitación. A lo largo de la historia, la Virgen María ha asegurado constantemente a sus hijos que, a pesar de las pruebas y tribulaciones de este mundo, su inmaculado corazón triunfará finalmente y la paz regresará al mundo. Sin embargo, también ha sido clara en que esta victoria llegará solo después de una gran adversidad. Es un recordatorio de que no se nos promete un viaje fácil, pero se nos promete protección y guía divinas a través de él. Los líderes religiosos de todo el mundo instan a los fieles a mantener firme su confianza en Dios, incluso cuando las tormentas de la vida se intensifican. Este es un momento en el que se pone a prueba la verdadera fe. En lugar de ceder al miedo, la ira o la desesperación, estamos llamados a aferrarnos a las promesas de Dios. La protección e intercesión de la Virgen María están disponibles para todos los que buscan la paz a través de la oración. El mensaje de María es claro: la oración, el ayuno y la penitencia son las herramientas que debemos utilizar para fortalecer nuestra resolución espiritual, preparándonos para cualquier desafío que pueda venir, tanto mundano como espiritual. Es fácil dejarse consumir por el miedo al conflicto y la incertidumbre del futuro, pero es esencial recordar que la paz del mundo está inextricablemente ligada a la paz de nuestras almas. La preparación espiritual es clave, y su necesidad nunca ha sido más urgente. Mientras enfrentamos un tiempo de agitación sin precedentes, el llamado a buscar refugio en el santuario de Dios es más fuerte que nunca. La oración, especialmente rezar el rosario y pasar un tiempo tranquilo en comunión con Dios, sigue siendo una de las formas más poderosas de encontrar la paz que necesitamos para enfrentar las dificultades que se avecinan. El padre Michel Rodríguez también ha enfatizado la profunda conexión entre los desafíos que enfrenta la Iglesia y el mundo. Las luchas internas dentro de la Iglesia, que van desde los escándalos hasta las herejías, son, según el padre Rodríguez, reflejos de la batalla espiritual que se está librando en el mundo. Lo que sucede en el ámbito espiritual se manifiesta inevitablemente en el mundo físico, como tal. Los fieles están llamados a orar no solo por la paz mundial, sino por la pureza y la unidad de la Iglesia misma.
En estos tiempos difíciles, es fundamental prestar atención a las advertencias y la orientación de las autoridades espirituales. Mientras el mundo enfrenta desafíos cada vez mayores, se nos recuerda que la preparación debe ser tanto física como espiritual. Si bien es sabio tomar medidas prácticas para prepararse para tiempos inciertos, es la oración y la fe lo que nos permitirá salir adelante. La sabiduría de la parábola bíblica de las 10 vírgenes, donde las vírgenes prudentes mantuvieron sus lámparas encendidas en anticipación del regreso del Señor, sirve como una profunda metáfora de nuestro tiempo. Estamos llamados a mantener nuestra fe viva y ardiendo brillantemente, siempre listos para enfrentar los desafíos que nos esperan. A través de nuestra fe inquebrantable, nuestras oraciones y nuestra profunda confianza en la voluntad de Dios, seremos guiados a través de estos tiempos difíciles. La luz de la fe iluminará el camino a seguir, incluso en los momentos más oscuros. Mientras continuamos este viaje, que encontremos fuerza en la unidad de la oración, la esperanza de la intervención divina y la certeza de que los planes de Dios para nosotros siempre están llenos de gracia y amor. Gracias por ser parte de esta conversación. Su presencia y compromiso agregan significado a los mensajes compartidos. A medida que avanzamos en estos tiempos inciertos, espero que encuentren esperanza e inspiración en las historias de fe, perseverancia y amor divino que nos unen a todos.